hora, antes de la pausa, repasar los videos más vistos en ellitoral.com, por eso ya está con nosotros Gonza Fra, que es lo más esperado de la semana, ¿no? Saber qué es lo que se vio. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy, Gonza? Y tenemos que hablar de los festejos del Mundial. Bien. Hay muchas imágenes, Sí. sobre todo de lo que fue la jornada de la llegada de los futbolistas. El mismo día, en la madrugada, cuando arribaron a Ezeiza, protagonizada por los propios futbolistas, porque después las imágenes más llamativas o de riesgo y demás fueron de los hinchas. Pero esto ocurrió cuando hacían el recorrido desde el aeropuerto, desde la bajada, hacia el predio de AFA, Sí. que es un pequeño recorrido, y se ve que el colectivo, además de que ellos estaban sentados por encima, no tuvo en cuenta lo que era la infraestructura del lugar, y ahí es como vemos, hacen un gesto bastante peligroso porque es un cable que Paredes llega a tocarlo. Podría haber sido una situación mucho peor. Es un cable preensamblado, ¿no? Sí, pero el tema es que dentro del recorrido después no fueron captados los momentos, pero había otros sectores en los que se daban situaciones similares. Más que nada porque los jugadores, como se lo ve, están sentados en lo que sería el techo que queda en la parte trasera del autobús. Fue un segundo. Fue un segundo y justo en el momento que se ve en la imagen, que es el toque de Paredes, claramente no era un riesgo mayor, pero bueno, podría haber terminado. El detalle es que se vuela la gorra de Paredes con el roce del cable. Y después, sí, lo que todos vimos, el desmadre que fue el festejo, incontrolable y demás. No hay datos oficiales, pero se habla de 5 millones de personas. Se habla de 5 millones de personas y después todo lo que se movilizó alrededor y demás. Y este es el momento exacto, por así decirlo, o por lo menos que el propio Claudio Chiquitapia de AFA y algunas autoridades lo toman como el momento en el que se decidió dar por finalizado el recorrido. En primer lugar porque ya habían quedado en una especie de zona liberada, no había fuerzas de seguridad que cubrieran el colectivo, y porque se va a dar la situación quizás más riesgosa, que podría haber terminado en una tragedia, que es cuando dos hinchas se lanzan desde uno de los puentes. Hay uno que va a caer dentro del colectivo y que no se sabe a ciencia cierta cómo lograron sacarlo después, porque era un riesgo mayor abrir una de las puertas del colectivo, y vamos a ver uno que cae y el otro que se lanza tarde incluso y termina desplomándose sobre el pavimento. Hay una situación particular que si bien es riesgoso, repudiable, porque podría haber lastimado a mucha gente, no solo dentro del colectivo, sino debajo. En el momento en que lo retiran asistiéndolo al hombre que cae al suelo, iba alentando a la selección. Seguía con la manija que tenía. Había un ambiente que se daba, se esperaba que podían darse este tipo de situaciones y en algún momento iba a suceder. En el momento que sucedió fue y se decidió suspender definitivamente, y ahí comenzó el famoso operativo de rescate con el helicóptero, y que, bueno, dio por finalizado la manifestación popular quizás más grande de la historia del país. Y vamos a uno que este es uno de los más extraños y que tiene cierto misterio alrededor. Vamos a hablar de Salt Bae, que es Nusret Gökçe. ¿Quién es? Es un chef turco, que lo vemos ahí justo con Chiquitapia. Saltó a la fama hace unos 5 o 6 años porque tenía un gesto particular para colocar la sal en sus comidas, que la arrojaba sobre su brazo. No vamos a llamar a bromatología, pero no sabemos qué tan bueno puede llegar a hacer eso. Y que se lo vio a este hombre, muchos lo habrán visto después en los festejos, con los jugadores entre medio de la cancha, entre los familiares, y que incluso lo que está levantando ahora es la copa original, que si bien hubo cierta controversia porque supuestamente la pueden tocar solo los campeones y las autoridades, ahí lo vemos que justo la situación más incómoda, que la cara de Lisandro Martínez da a entender, ahí hizo el gesto el chef. De la sal. El de la sal, que en Instagram es bastante reconocido, pero bueno, no se sabe muy bien cómo logró ingresar al campo de juego, porque la mayoría de los familiares lo hacían mediante alguno de los jugadores y demás.
se los ve a la mayoría bastante incómodos. El único fue Paredes, que simuló también el gesto, pero más allá de eso, no se sabe muy bien cómo se metió este tipo dentro de la cancha. Esas cosas que quedan, ¿no? En la vorágine del cierre del Mundial, de los festejos del campeonato. Bueno, había familiares en la cancha. Uno por ahí podía ver personas cuando pasaban en el lugar donde estaba Messi, que eran hinchas comunes que pasaban a sacar a hacerse una selfie. Fue medio un desmadre. El número de familiares amplió demasiado y la mística que hay en tocar la copa solo los campeones, bueno, este hombre que es bastante popular, es muy conocido y también por eso ha logrado quizás meterse dentro de la cancha, terminó levantando la copa, incluso la alzaba y jugó con ella. O sea, fue más allá de todos los permisos. Bueno, gracias Gonza, nos vemos la semana que viene.